Hola, Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a Entrevista con Dios con la hermana Ana Rosa Rosado Seferino, guiados por la palabra de Dios. Te invito a que hagamos una oración. Padre Santo, nos presentamos ante ti, presentamos nuestra mente y nuestro corazón y te pedimos que nos dirijas con tu Espíritu Santo, que nos instruyes, que nos capacites. Sé tú obrando, Señor, sé tú guiándonos, ayudándonos. A ti sea, Señor, la alabanza, la gloria y la honra. Derrama de tu presencia, Señor, en este hogar y en cada uno de los hogares, Señor. Sé tú, Señor, obrando. En el nombre de Jesús, en el nombre sobre todo nombre. Amén. Te invito a que hagamos la lectura en Efesios capítulo 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos a la primera sesión de preguntas que te contesta Dios en esta lectura. La número 1 dice: ¿qué significa andar como hijos de luz? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En este caso, cuando habla de los hijos de Dios, habla de aquellas personas que se apartan de todo lo que no le agrada a Dios, de los pecados. Entonces, al andar en el camino que agrada a Dios, pues tienen que dar buen fruto. Y uno de los buenos frutos que tienen que manifestarse es que son bondadosas, justas y gustan de la verdad. ¿Sí? En el punto número 2 dice: ¿qué significa? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Todo lo que nosotros podamos poner antes que Dios, lo toma la Biblia como idolatría. Entonces,
es claro que la palabra nos dice: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, en el caso de la avaricia, si tú pones en primer lugar el dinero, pues es algo que desagrada a Dios y es tomado como idolatría, ¿sí? Al igual que lo que se mencionó, todo lo que si prefieres lo inmundo antes que a Dios, si prefieres la fornicación antes que a Dios, es tomado como idolatría, ¿sí? La pregunta número 3 dice: ¿qué significa despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo? La palabra nos explica que la paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros andamos en pecado y andamos haciendo lo que no le agrada a Dios, estamos muertos espiritualmente. Pero para aquellos que están en este camino que no agrada a Dios, es esta palabra y dice: despiértate, deja de estar haciendo eso que no agrada a Dios. Levántate de los muertos. La palabra nos dice que aquel que pide perdón por sus pecados y recibe a Jesús como su Señor y Salvador es llamado hijo de Dios. Entonces, levántate de los muertos, ven a Jesús, ven a esta parte donde hay vida y pues te va a alumbrar Cristo, te va a restaurar, te va a guiar, te va a ayudar. Es lo que nos dice este fragmento, que dejemos el pecado y vengamos al lugar donde podemos agradar a Dios y donde pues nos va a guiar Cristo. Continuamos la lectura del versículo 21 en adelante. Someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora continuaremos con la segunda sesión de preguntas que te contesta Dios en esta lectura. La pregunta es: ¿qué significa someteos unos a otros en el temor de Dios? Y hay dos fragmentos que leímos. El primero dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En esta lectura que acabamos de hacer, hacen una comparación de lo que es el marido y su mujer y lo que es Cristo y la iglesia. Y entonces, a través de esta palabra, les dice: así como Jesús amó a la iglesia, que en este caso la iglesia somos todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, así como Él dio su vida por la iglesia, que así incluso el marido ame a su mujer.
Y pues la palabra dice, someteos unos a otros. Como ya hemos leído, en el capítulo anterior nos menciona que nuestro Padre es el Dios y está sobre todos, ¿verdad? Y Él mandó a Jesús para que nos reconciliara con Él. Y entonces Jesús es cabeza de la iglesia. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo que nos guiaría, que nos instruiría, que nos capacitaría. Y entonces el Espíritu Santo es el que permite la comunión de toda la iglesia, la comunión en este caso de los hijos con Jesucristo, con el Padre, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a permitir que haya esa comunicación, que cuando nosotros oremos, esa oración pueda llegar hasta Jesucristo, hasta nuestro Padre, ¿sí? Y en este caso, pues aunque Jesús es la cabeza, pues la palabra igual nos dice que a algunos los pone por apóstoles, a otros por ministros, a otros por maestros. Hay una parte que dice, pide y se te dará, toca y se abrirá la puerta porque el que pide recibe. Él conoce bien a los miembros de su iglesia y va acomodando las piezas por el bien de la iglesia. Entonces dice, de la misma manera que Jesús ha amado a la iglesia y que es cabeza, el marido también es cabeza en su hogar, ¿sí? Y entonces de la misma manera también el marido debe conocer a su esposa y a sus hijos. En este caso, pues no menciona todavía a los hijos, pero pues cuando es un matrimonio donde solamente está el esposo y su mujer, pues él debe de conocer muy bien a su esposa y pues tomar acuerdos o en este caso igual a veces decisiones que sean para el beneficio de los dos, pero pues no es algo que está desligado de Dios, porque el marido debe de estar sujeto a Jesucristo y a lo establecido por el Padre en su palabra. Entonces, si él está sujeto a Dios y a Jesucristo, va a poder tomar buenas decisiones para su matrimonio, va a poder tomar buenas decisiones para el beneficio de su esposa y de él. Y de la misma manera que Jesús, a través de la oración, nosotros tenemos una comunicación con Él a través de su Espíritu Santo, y Él a través de estas oraciones, de ese tiempo de pasar con Él, ¿verdad? Igual nos va guiando, nos va ayudando. De la misma manera, así debe de haber una comunicación de los esposos para que, pues, como dice la palabra, pues sean esa ayuda idónea. Que en ciertas decisiones, tal vez, pues sea un poco difícil de tomar una decisión, pero al marido le ha tocado ese lugar de liderazgo y que en este caso pues su esposa y él pues deben orar a Dios para tomar la mejor decisión, porque ambos deben de estar sujetos a lo que está establecido por el Padre. Entonces ya Dios tiene para cada uno un propósito. Y si nosotros buscamos y estamos en comunión con Dios, pues Él nos va a comunicar ese propósito y vamos a poder tomar mejores decisiones. Pero es importante esta parte que nos habla de que la mujer esté sujeta a su marido y que el marido ame a su esposa, pero que ambos tengan pues una comunión con Dios, con el Padre, y que aparte, por ejemplo, el marido, la mujer, pues son parte de esa iglesia si han recibido a Jesús y le aman, y que de la misma manera como iglesia nosotros estamos sometidos a Jesucristo, que es la cabeza, a lo que Él establece de acuerdo a su misericordia, de acuerdo a su propósito, ¿sí? Entonces, en macro sería
la iglesia, donde todos, niños, jóvenes, adultos, que amamos a Jesús y que seguimos la palabra establecida por Dios, somos el cuerpo y Jesús la cabeza. Pero en micro, en un hogar donde está establecido o iniciando entre lo que es un marido y una mujer, nos dice que la cabeza es el marido. Y en este caso, pues la mujer debe de sujetarse a su marido. Pero lo interesante de esto es que de manera macro, Jesús nos enseña cómo ser una buena cabeza, porque Él conoce pues nuestros anhelos, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón y toma las decisiones que nos van a llevar a crecer espiritualmente, a crecer en las diferentes áreas y nos va guiando. De la misma manera que Jesús es un buen líder y que a la vez pues está sometido a Dios, de la misma manera el marido tiene que aprender de Jesús. Y dice, así como Jesús ama a la iglesia y conoce a todo el cuerpo de la iglesia y lo guía, de la misma manera el marido debe conocer a su esposa y en este caso después a sus hijos y tomar las mejores decisiones para el bienestar de su casa. Incluso esta lectura nos dice que al unirse el marido y la mujer pues son solamente uno y que por lo tanto al ser uno deben de tomar decisiones para el bien común. Y en el caso de la iglesia, ¿verdad? Igual somos uno, somos una sola iglesia, somos un solo cuerpo y quien nos dirige pues es Jesucristo. Es lo que podemos comentar de esta lectura y pues que es un llamado a aplicar todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra, a tener una relación sabia, una relación donde haya comunicación, donde haya respeto, donde haya apoyo, donde puedan crecer ambos en ese conocimiento de Dios, incluso donde puedan desarrollar un ministerio, donde se apoyen. Y pues es lo que nos menciona esta lectura de lo importante de estar sometidos unos a otros en el temor de Dios, donde como en el cuerpo, ¿verdad? Un miembro necesita de otro miembro y se apoya y eso permite que el bienestar de todo el cuerpo. Así también, pues, tiene que ver con el hogar, tiene que ver con la iglesia, que seamos coordinados, que seamos personas que igual tomemos en cuenta al otro, que nos complementemos, ¿sí? Muy bien. Te invito a que hagamos una oración por nuestra persona, por nuestras autoridades, por los siervos del Señor, por los enfermos y por esta generación. Padre Santo, nos presentamos ante ti, mi Dios, y te pedimos que obres en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos dirijas, que seas tú obrando, Señor, en nuestra vida, escribiendo en ella, guiándonos. Jesucristo nos dio ejemplo de humildad, de sencillez, de amor, de respeto. Ayúdanos, Señor, que cada miembro de la iglesia pueda reflejar parte de esa sabiduría, de ese ejemplo. Señor, ayúdanos a vivir tu palabra, a honrarte a través de los pensamientos, de las palabras, de las acciones. También te pedimos por nuestras autoridades, porque tú les des sabiduría, porque tú los guíes, porque puedan llevar a bien, Señor, nuestra sociedad, nuestro país. Te pedimos por los gobernantes, por los presidentes, por los que están en lugares de liderazgo. Señor, dale sabiduría e inteligencia. También te pedimos por cada miembro de tu iglesia, Señor, por cada uno, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Sé tú obrando en cada una de las vidas, guardándolos, fortaleciéndolos, instruyéndolos, guiándolos a través de tu Espíritu Santo para que se cumplan tus propósitos en tu iglesia, Señor.
También te pedimos por los enfermos, Señor, por aquellos que están pasando por alguna enfermedad, por alguna dolencia. Tú eres nuestro sanador, tú eres quien nos restaura, tú eres quien nos limpia. Que puedan ver tu mano, Señor, que puedan ver tu restauración y tu sanidad. También te pedimos por nuestra generación, Señor, para que tú nos ayudes, sobre todo a aquellos que todavía no te conocen. Sé tú obrando, Señor, en las vidas, trae los corazones a ti. Sé tú obrando en las familias, Señor, para que abunde tu Espíritu Santo, para que seamos transformados, para amarnos unos con otros, para respetarnos unos con otros. Señor, sé tú obrando en las familias, Señor, trayendo restauración, sanidad, amor, Señor, buenas relaciones entre los hijos, entre los padres, entre los abuelos. Que pueda sobreabundar tu Espíritu Santo en cada vida, Señor, para irnos transformando en amor, como dice tu palabra, sometidos unos a otros, Señor, sometidos a ti para honrarte, Señor, porque es nuestra manera de demostrar cuánto te amamos. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre sobre todo nombre. Amén. Te invito a que cantemos una alabanza y pues que lo hagamos con todo el corazón, con todo el alma para nuestro Dios. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amén, gloria a nuestro Dios, que es el que nos da el querer como el hacer. Gracias a Él por cada una de sus misericordias. Y pues te agradezco por haberme acompañado en esta lectura del capítulo 5 de Efesios. Espero que sea de mucha bendición para ti y para las personas que nos rodean. Y recuerda, no sé, esta palabra me anima a seguir, ¿verdad? Conociendo más de Dios y seguirle pidiendo que me siga dando forma de acuerdo a su palabra. Y yo creo que a todos nos debe de animar, porque pues esta palabra trae fortaleza, trae paz, y pues es un río de agua viva que nos va transformando, que nos va animando, que nos renueva. Y pues agradezco a Dios tener la oportunidad de deleitarme contigo a través de esta palabra. Muchas bendiciones para ti,
Muchas bendiciones para tu familia. Nos vemos en la siguiente lectura. Que Dios te bendiga mucho. Hasta luego. Bendiciones.